Reddit pregunta: Hombres, ¿qué cosas les pasan todos los días que las mujeres ni siquiera saben que existen? Esto no es para todos los hombres, pero sí para una gran cantidad de ellos. Para muchos de nosotros, nunca tendremos el lujo de sentirnos deseados. Nadie nos va a pedir un baile. Puede que nunca alguien se nos acerque porque le interesamos o nos inviten a salir. Podemos pasar años sin que ni siquiera nos toquen. Sentirse invisible puede volverse nuestra vida diaria. La mayoría de nosotros nunca recibirá flores. Casi que cada interacción social que tenemos tiene que empezarla uno. Y si tratamos de hablar de que con todo esto puede ser triste y doloroso, nos pueden ridiculizar y decirnos sé un hombre. Como hombre, no es que esté tratando de fijarme en detalles ni nada, pero necesito entender estos 3 puntos. La mayoría de nosotros nunca nos van a regalar flores. Ok, ¿de verdad quieres flores de un compa, de otro tipo o de un amigo? ¿O el problema es que, en realidad, refleja que como hombre no siempre nos damos regalos físicos entre nosotros porque la sociedad lo codifica como otra cosa? ¿O solo estás hablando de regalos románticos? Casi todas las interacciones sociales que tenemos tienen que ser iniciadas por nosotros. Ok, dime que solo estás hablando de interacciones románticas, porque lo que he visto en mi experiencia y en la sociedad en general, o son las mujeres que hacen la mayor parte de la planeación para eventos comunitarios o sociales. Punto 3. Y si intentamos hablar de que todo esto puede ser triste y doloroso, nos ridiculizan y nos dicen que seamos hombres. Ok, sí. He notado esto en mujeres que tienen misoginia internalizada o en ex amigos que piensan que la respuesta a cualquier dolor emocional es solo ir al gimnasio o tener intimidad con alguien nuevo. La neta, no se le da bien el apoyo emocional todo el tiempo. Así de simple. Apesta. De acuerdo con tus otros puntos, eso sí tiene bastante razón. La extraña idea de que, si te lesionas, tiene que ser algo suficientemente grave como para que el trabajo deje de ser una opción. Si no es así, te consideran flojo y parece que siempre te lo van a echar en la cara después. Incluso cosas como la cremallera de los pantalones merecen un respeto cuidadoso, no solo las lesiones. En una vida anterior fui instructor de vela, y una vez estábamos navegando con viento y oleaje moderados. Yo, 2 alumnas y el tipo más insoportable que he conocido. En un momento este hombre decidió ir al baño, que en ese caso se hace en la parte trasera del barco, sujetándose del backstay. Se colocó ahí, abrió la puerta delantera del impermeable y se quedó tranquilo haciendo lo suyo. Mientras tanto, una de las chicas se acercó por detrás y le hizo un ¡bu! Para asustarlo. El hombre dio un salto, se giró furioso y justo en ese momento se dio cuenta de que estaba en una situación bastante incómoda. Rápidamente intentó cerrar su impermeable de nuevo, descubriendo lo pegajoso que puede llegar a ser el velcro cuando se enganche con el pelo rizado. Le tomó bastante tiempo volver a arreglar todo. Son ese tipo de escenas absurdas que, por alguna razón, se te quedan grabadas durante años. Recuerdo otra bastante clara de la universidad allá por 1997. Para ser justo, no fue la última vez que recibí un cumplido inesperado, pero no son precisamente frecuentes. Una vez, hace años, le abrí la puerta a una señora mayor que usaba andadera. Me dijo, de forma muy directa y sin filtros, que le encantaba mi apariencia y que le parecía un chico muy atractivo. Fue tan inesperado que todavía lo recuerdo hoy. También hubo otra ocasión, cuando tenía 17 años y viajaba en el autobús rumbo al trabajo. Una chica que nunca había visto antes me dijo que le gustaba mi camiseta. Nunca la volví a ver, pero ese pequeño gesto se me quedó grabado durante más de una década. Son cosas pequeñas, pero por alguna razón se recuerdan más de lo que uno esperaría. Mi hija de 16 años y yo salimos a cenar. La anfitriona, sospechando, le preguntó: ¿estás bien? ¿Ese es tu papá? A mi hija, que solo estaba cansada. Yo respondí: gracias por estar al pendiente de ella, y que te jodan. Luego dejé una propina gigante, pero también quedé como, ¿qué carajos? Tenía como 15 años, y digamos que fue antes del 2000, y fui a cenar temprano con mi mamá. Mis papás estaban divorciados, no vivía con ella, y el restaurante básicamente estaba vacío a las 5 p.m. Me dio una vibra absolutamente rara por parte de la mesera, mirada del barman. El chef asomó la cabeza de la cocina, con cara de que estaba que te iba a regañar, etc.
En algún momento, mientras estábamos pidiendo, le dije, mamá, y la mesera se sobresaltó visiblemente. No puedes ser su madre. ¿Te ves tan joven? Ojo, yo iba con el uniforme del colegio, que para esa época era camisa, pantalones, zapatos lustrados, corbata y blazer. O sea, en un restaurante oscuro se podía confundir con un traje. Creo que fue la risa de los dos lo que terminó convenciendo. Cuando ella llevó el pedido de vuelta a la cocina, llamó al barman y escuchamos ps, 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 seguido de por lo menos 5 personas diciendo ¡ah! Y ahí, la vibra ya fue todo en plan amable. Hace unos meses, mientras esperaba para recoger a mi hijo a la salida de la escuela, alguien llamó a la policía solo por estar esperando afuera del colegio. Sí, así de absurdo. Después tuve que explicarle a mi hijo que, por desgracia, muchas personas ven a los hombres como una posible amenaza antes de conocerlos. Tengo un buen amigo que es soltero. Le encanta caminar por senderos naturales y visitar los parques de la ciudad. Es una persona íntegra, tranquila y de muy buen corazón. Me contó que, cada vez que pasa cerca de un parque, muchas madres lo observan con desconfianza, incluso cuando él ni siquiera se acerca al área de juegos y simplemente va caminando en dirección contraria. Con el tiempo, esa sensación de ser juzgado se volvió tan incómoda que terminó dejando de ir a esos lugares. Yo también tengo hijos y entiendo perfectamente que los padres estén atentos a la seguridad de los pequeños, es algo completamente normal. La verdad es que no tengo idea de cuál podría ser una solución para este problema. La salida de la escuela, sin embargo, es un caso aparte. Antes solía pasear a mi perro por los parques y los senderos del barrio. A veces alguien me miraba con curiosidad, pero la mayoría de las personas ni siquiera prestaban atención. Mi perro murió el año pasado. Después de un tiempo decidí volver a hacer esos paseos, esta vez yo solo. Fue bonito reencontrarme con lugares llenos de recuerdos. Extrañaba la naturaleza y también necesitaba un momento para despejar la mente y desconectarme un poco del ritmo diario. Pero ahora que camino solo, siendo un hombre, noto que muchas más personas me observan con sospecha y desconfianza. Es agotador. No estoy haciendo nada extraño ni tengo malas intenciones, simplemente intento reconectar con un lugar que significa mucho para mí. Esa es, sin duda, la parte más triste de todo. Parece que tu hijo recibió muy temprano una lección sobre cómo algunas personas juzgan a los hombres únicamente por las apariencias. Ningún padre debería tener que explicarle a su hijo por qué alguien sospechó de él solo por esperarlo a la salida de la escuela. Me alegra que todo haya terminado sin mayores problemas, pero entiendo perfectamente cómo una experiencia así puede quedarse grabada por mucho tiempo. En otra ocasión, unos niños que estaban aburridos me preguntaron si quería jugar un rato al fútbol con ellos en el jardín de una taberna. La verdad, no era algo que me entusiasmara demasiado, pero pensé que sería un gesto amable, así que improvisamos una pequeña portería y empezamos a jugar. Al cabo de un rato aparecieron sus padres, que ya habían bebido bastante, y comenzaron a insinuar que yo era una persona extraña o que tenía malas intenciones. Me hizo gracia la contradicción, ellos estaban más ocupados bebiendo y dejando a sus hijos solos que prestándoles atención, pero aún así el sospechoso terminaba siendo yo. También tuve una conversación parecida con mi hijo durante una visita a un museo. Estábamos en la zona de juegos, listos para irnos, cuando una niña de su misma edad comenzó a llorar mientras llamaba a su mamá. Mi hijo estaba sentado sobre mis hombros y, con toda la intención de ayudar, simplemente le pregunté a la pequeña de qué color era la camiseta de su mamá para intentar localizarla. Antes de que pudiera hacer algo más, una mujer que ni siquiera conocíamos apareció de repente, se acercó rápidamente y me gritó, «Ni se te ocurra hablarle». Luego tomó a la niña del brazo y la alejó. La pobre pequeña terminó llorando todavía más por el susto que se llevó. El llamado de toda la vida al monacato, que con el paso de los años parece volverse más fuerte e intenso. ¿Qué tan profundo puede llegar a ser el aislamiento? El 95% de mis tardes y el 90% de mis fines de semana los paso completamente a solas. A menudo puedo pasar desde el viernes después del trabajo hasta el lunes por la mañana sin haber visto a otra persona. Y, aún así, puedo sentirme más solo en una habitación llena de familia o amigos que cuando estoy sentado en el sofá leyendo un libro, con hambre de cariño, de conexión humana. Estoy bastante seguro de que este problema afecta especialmente a muchos hombres, aunque también hay mujeres que pueden experimentar falta de atención o afecto.
Por eso creo que algunos comentarios en este tipo de discusiones son válidos. Quizás algunas mujeres también hayan vivido momentos de sentirse dejadas de lado en situaciones similares. Sin embargo, en general, es más común que los hombres experimenten este tipo de carencia de atención, y cuando una mujer se encuentra en la misma situación, la experiencia puede sentirse incluso más intensa o desconcertante. La gente no siempre va a ser amable ni va a estar dispuesta a ayudarte, al menos, no de forma constante. Para muchos hombres, esa es la realidad cotidiana. Recuerdo cuando solía salir con mis hijos cuando eran pequeños. Ahí pude ver lo diferente que es cuando la gente te trata con amabilidad sin condiciones. Cuando murió mi padre, fueron mi madre y mi hermana quienes recibieron la mayor parte del apoyo emocional. Nosotros, los hombres de la familia, fuimos quienes sosteníamos a los demás. Y sí, cada vez que una amiga o mi esposa me cuentan lo amables que fueron desconocidos con ellas, no puedo evitar pensar que, para ellas, un pequeño gesto de amabilidad puede convertirse en algo que recuerdan durante mucho tiempo. Pasar el día sin que nadie te reconozca realmente como persona, salvo en interacciones superficiales o transaccionales. Los hombres no solo buscan reconocimiento de otros hombres. Y no es algo universal, no todos los hombres viven esto de la misma manera, así que incluso el reconocimiento entre ellos no siempre compensa esa falta de conexión. Entonces surge la pregunta, ¿tú reconoces a algún hombre en tu vida para ayudarle a aliviar ese tipo de soledad? La mayor parte de mi vida siempre he estado trabajando en entornos donde predominan las mujeres, y la comunicación y la forma de hablar es muy de ellas. Tengo que estar vigilándome todo el tiempo y adaptar mis palabras y mi forma de comportarme para no parecer demasiado agresivo o decir algo que se puede interpretar como pasivo-agresivo, aunque yo no esté siendo pasivo-agresivo. Soy el único hombre en mi departamento de la universidad. Me encantan mis compañeras, aunque sé demasiado sobre sus maridos. También voy a escuchar que a veces dicen algo como, típico estudiante hombre. Pero la verdad es que se bancan bastante bien mis tonterías. Lo único que a veces se puede poner difícil es que tenemos como ese chat de mensajes en grupo, y a veces se llena como por 150 mensajes al día, no más con cosas que no tienen mucho que ver con nada. Aún así, las adoro, y un par de veces que la pasé mal, se juntaron de verdad por mí. Pero también me preguntan cómo hago todo el trabajo de hombres alrededor de mi oficina, en el pod. Si hay algo, es que las mujeres parece que suelen ser demasiado positivas cuando se comunican. Entonces, si tú estás en modo serio, la gente puede pensar que estás bien cortante o hasta que estás molestando de verdad. O sea, la cantidad de gracias, signo de exclamación y carita sonriente que uso en el correo del trabajo es una locura. Si no, se siente como que le estoy dando a alguien una plática. La positividad está bien. La verdad, me ayudó un montón a sobrellevar cuando tuve periodos de trabajos bien estresantes. Esto no aplica para todos los hombres, pero sí para una gran cantidad de ellos. Para muchos, nunca existe realmente el lujo de sentirse deseados. Puede que nadie lo invite a bailar, que nadie se acerque porque esté interesado en ellos, o que pasen años sin recibir una muestra clara de afecto romántico. Incluso algo tan simple como recibir flores puede ser algo completamente inexistente en toda una vida. Para muchos hombres, gran parte de las interacciones sociales tienen que iniciarse desde cero, por su propia cuenta. Y cuando intenten expresar que esa realidad puede ser dolorosa o solitaria, a menudo reciben respuestas como «sé un hombre» o comentarios que minimizan lo que sienten. He escuchado más de una vez la idea de que, para muchos hombres, la única ocasión en la que reciben flores es en su funeral. Pensar en eso resulta bastante triste si se toma en serio. Un día le comenté a mi esposa que nunca recibía flores, y curiosamente, ese mismo año, en el Día del Padre, mi hija me regaló un ramo. Mi esposa le había contado ese detalle, y ella quiso hacerme ese gesto. Fue algo pequeño, pero significaba mucho para mí. A veces, uno se pregunta si simplemente debería hablar más de estas cosas, en lugar de guardárselas. Por otro lado, hay otra perspectiva completamente distinta. Como mujer que no encaja en los estándares convencionales de belleza, o al menos así se percibía mi esposa, a veces, en toda mi vida solo una vez me han invitado a salir, y fue claramente en tono de broma. Eso me llevó a pensar que en mi caso, si no fuera por mis preferencias personales, probablemente tendría muchas experiencias románticas. Para mí, la idea de ser deseada nunca se ha sentido como algo positivo.
En muchos casos se siente más como una incomodidad que como un halago. Es una sensación extraña, como si la atención no estuviera dirigida realmente a la persona, sino solo una idea superficial. A veces lo describo como sentirse observado de una forma invasiva, más que valorado. Sé que tengo una sensibilidad particular hacia este tema, pero la experiencia no siempre se siente como algo agradable. Más bien puede generar incomodidad o incluso rechazo. En algunos casos, he sentido que la atención no va dirigida a mí como persona, sino únicamente a lo físico, lo que deja una sensación bastante vacía. Al final, más que sentirse deseada, la experiencia puede terminar sintiéndose como ser tratada de una forma impersonal, lo que resulta emocionalmente desconectante. Estaba viendo fotos de un retiro al que fui cuando era más chico. En absolutamente todas las fotos estoy usando el mismo sombrero. Jugando básquet, sombrero. Comiendo, sombrero. Andando tranqui tirando el rato, sombrero. Me preguntaba por qué me pegaba tanto ese sombrero con tanta pasión. Es que tengo el pelo bien bonito. Y entonces me acordé. Una chica me elogió lo bien que me quedaba ese sombrero el día 1 de ese retiro. Si ves a un tipo que anda usando lo mismo una y otra vez, al punto de que algunos hombres literalmente basan todo su estilo en un color o en una prenda en particular, es porque alguien se lo elogió. Los hombres casi nunca o nunca reciben cumplidos así, y cuando sí nos los dan, a menudo o nos da desconfianza o no lo creemos. Tuve una experiencia muy parecida. Mi hermano tiene 2 docenas de perfumes distintos. Yo normalmente pedía prestado 2 o 3 y lo iba cambiando cada 2 meses. Nunca uso un montón de perfume. Casi siempre me pongo un spray por la parte de adelante y por atrás del cuello, así que las botellas me duraban muchísimo. En algún momento compré un perfume yo mismo y enseguida recibí un cumplido de una chica bien linda. Ese perfume fue el único que usé hasta que se acabó. Hoy en día nomás trato de elegir aromas que me huelan bien a mí, en vez de lo que le pudiera oler bien a los demás. Ser consciente de hacia dónde estás mirando en todo momento, incluso cuando en realidad estás completamente distraído. Una vez, un tipo quiso pelear conmigo porque, según él, estaba mirando a su esposa y a sus hijos dentro de su camioneta en una gasolinera. Yo estaba cargando combustible después de una jornada de trabajo larguísima, con esa típica mirada perdida de alguien que está agotado y desconectado del mundo. Ni siquiera me había dado cuenta de que su familia estaba ahí, ni mucho menos de que él también estaba, hasta que salió caminando directamente hacia mí. ¿Qué estás mirando? ¿En qué estás pensando? Me preguntó bastante alterado. En nada. No puedes estar pensando en nada. Y ahí me di cuenta de que, para algunas personas, eso parece imposible de creer. Esto fue algo que me costó muchísimo entender sobre mi esposo. Mi mente va a 1000 por hora desde que me despierto hasta que me acuesto. Siempre estoy pensando en algo: trabajo, pendientes, recuerdos, planes, conversaciones. Incluso puedo tener varios pensamientos distintos al mismo tiempo. Nunca se detiene. Por eso, cuando le preguntaba a mi esposo en qué estaba pensando y él respondía en nada, yo asumía que simplemente no quería contarme lo que pasaba por su cabeza. Pero no. De verdad hay momentos en los que no está pensando en nada en particular. Simplemente desconecta la mente por unos minutos para relajarse. Es como si apagara todos los pensamientos y disfrutara del silencio mental. Hasta el día de hoy sigo sin entender del todo cómo funciona eso, porque es completamente diferente a mi forma de pensar. Aún así, me parece curioso. Una vez, una mujer incluso intentó que me expulsaran de un gimnasio porque, según ella, la estaba mirando fijamente. En realidad, ella estaba parada justo entre la máquina que yo quería usar y el reloj de la pared que estaba detrás. Cada vez que levantaba la vista para comprobar si la máquina ya estaba libre o para ver la hora, mis ojos inevitablemente pasaban por encima de ella. La situación llegó al punto de que empezó a señalar a varios hombres del gimnasio, diciendo que todos eran extraños o que la estaban incomodando. Por suerte, una señora mayor que había visto toda la escena le explicó al personal que aquella mujer estaba exagerando y que nadie le estaba prestando atención. Gracias a eso, todo quedó ahí. Creo que este problema se ha vuelto todavía más común desde que existen los teléfonos celulares. Si no estás mirando la pantalla constantemente, parece que destacas más y algunas personas interpretan cualquier mirada casual como si tuviera una mala intención. Cerca de donde vivo hay un paseo muy bonito junto al mar, con varias bancas orientadas hacia el agua.
A veces voy allí simplemente para sentarme un rato y contemplar el paisaje. Al menos, mirando hacia el mar, es menos probable que alguien piense que estás observando a otras personas. Y sí, cuando alguien me pregunta, ¿en qué estás pensando? Muchas veces la respuesta sigue siendo exactamente la misma. En nada. El apoyo emocional limitado. A veces me gustaría creer que mi vida podría estar mucho peor y que, en realidad, no tengo motivos para quejarme o sentirme deprimido. Pero hoy ha sido un día realmente difícil. Siempre habrá alguien, en algún lugar, que esté pasando por una situación peor que la tuya. Pero eso no hace que el dolor que tú estás viviendo deje de importar. Ya sea una ruptura que todavía no superas o simplemente un día especialmente complicado, cada persona carga con sus propios problemas. Que alguien tenga una situación más difícil no significa que tus sentimientos no sean válidos. No voy a fingir que soy la persona más feliz del mundo ni que nunca tengo días malos. Sin embargo, esa forma de pensar sí me ayuda cuando estoy pasando por mi peor momento. Está bien sentirse mal de vez en cuando. Es algo completamente humano. Y cualquiera que intente hacerte creer lo contrario o minimizar lo que sientes, sinceramente, no está siendo muy empático. He intentado hablar sobre cosas que realmente me afectan, más allá de las quejas típicas del día a día como, el trabajo estuvo pesado, qué tráfico había hoy o cómo han subido los precios. Cada vez que decidí abrirme de verdad, terminé arrepintiéndome. Así que aprendí a guardármelo todo. Ahora cargo con mis problemas yo solo. Es agotador. Y, sobre todo, muy solitario. Lo curioso es que tampoco es algo que uno sienta que pueda decir en voz alta. Al final, terminas contándoselo únicamente a personas desconocidas en internet, porque parece más fácil que hacerlo con quienes te rodean. Hay algo que sí admiro de la generación más joven. Tengo la esperanza de que estén aprendiendo a manejar mejor este tipo de situaciones y que les resulte más natural hablar de sus emociones sin sentirse juzgados. Aunque también ocurre algo curioso. Durante años nos dicen que expresemos lo que sentimos, que no nos guardemos todo. Pero cuando finalmente mostramos un poco de vulnerabilidad, muchas veces la respuesta termina siendo, es demasiado o no exageres. Y si la emoción que aparece es frustración o enojo, incluso cuando uno mantiene la calma, con frecuencia se interpreta como si estuviera perdiendo el control. Al final se forma un círculo bastante frustrante, te animan a expresar lo que sientes, pero cuando lo haces, te hacen sentir que fue un error. En mi experiencia, esto no siempre ha sido un problema entre hombres y mujeres. De hecho, gran parte del apoyo emocional que he recibido ha venido precisamente de mujeres, y siempre intento ofrecerles el mismo apoyo cuando ellas lo necesitan. Con otros hombres, en cambio, rara vez espero recibir ese tipo de contención. Aunque también entiendo el otro lado de la historia. Más de una persona me comentó que, cuando intentó brindar apoyo emocional a un hombre, él terminó confundiendo esa cercanía con un interés romántico. Después de vivir esa experiencia varias veces, es comprensible que algunas personas prefieran mantener cierta distancia. Lo que más me dolió fue algo que ocurrió recientemente con mi esposa. Ella suele contarme todo lo que le pasa y yo siempre procuro escucharla con atención. No intento resolver todos sus problemas, muchas veces simplemente necesita que alguien la escuche. Yo casi nunca siento la necesidad de desahogarme, pero hace poco falleció mi abuela y, por primera vez en mucho tiempo, realmente necesitaba hablar con alguien. Cuando intenté abrirme, ella me respondió, no creo poder ayudarte con eso. Tal vez sería mejor que hablaras con un terapeuta. Me dejó completamente desconcertado. No porque crea que ir a terapia sea algo malo, al contrario, puede ser de muchísima ayuda. Lo que me dolió fue sentir que, justo en el momento en que necesitaba un poco de apoyo emocional de la persona más cercana a mí, la conversación terminó ahí. Recuerdo haber pensado, vaya, entonces, la próxima vez que tú necesites desahogarte, ¿simplemente debería responderte lo mismo? Fue una sensación bastante amarga y difícil de olvidar. Hacerte el macho frente a otro hombre solo para evitar que te ridiculicen. Capaz, ese día te sientes de verdad feliz o viste algo bien bonito. Por ejemplo, un jardín lindo lleno de flores. Pero si estás con una mayoría de hombres en específico, no puedes decirlo así nomás. No puedes mostrar que estás feliz, porque entonces te vuelves vulnerable delante de ellos, o te van a etiquetar como raro, gay o cualquier otra etiqueta extraña, por tener emociones humanas normales que no sean enojo y orgullo. Me da rabia tener que ser esa persona que se hace el tranquilo, siempre estoico o enojado, que se espera en grupo de hombres cishet súper cerrados. No más, déjeme ser feliz.
Me acuerdo de una vez en mi primer trabajo recién salido de la universidad que le comenté a mi jefe directo que en la oficina los tipos de verdad se la pasan quejándose un montón de sus esposas y de sus familias. Él dijo: imagínate qué pasaría si entraras a la oficina y alguien te preguntara cómo estuvo tu finde, y tú contestaras: mi hija me dio una flor de jardín con una gran sonrisa en la cara y mi corazón se llenó de alegría. A nadie le va a gustar ese tipo de ida y vuelta. Yo pensé que definitivamente me encantaría escuchar algo así. Me daría un poquito de alegría por cuenta ajena, no más de que alguien me contara eso sobre su fin de semana. Pero sí, eso fue como una curva de aprendizaje para mí, sin duda. Creo que él estaba intentando hacer una buena onda con su consejo, ayudándome a encajar mejor. Qué mal que sea necesario eso para encajar, ¿no? Esto no es para todos los hombres, pero sí para una gran cantidad de todos ellos. Para muchos no existe el lujo de ser deseados. No les piden bailar ni puede que se acerquen porque no les interese, ni siquiera le inviten a salir. Incluso ellos pasan años sin recibir un gesto físico de afecto o cercanía. Ellos sienten la sensación de ser invisibles porque pueden convertirse en gran parte de su vida cotidiana. La mayoría de nosotros nunca recibe flores. Casi todas sus interacciones sociales tienen que iniciarlas ellos mismos porque si no, nadie más le habla. Y cuando intentan hablar de que esto puede ser doloroso o solitario, a menudo reciben respuesta como: sé un hombre, compórtate, como si eso invalidara lo que ellos realmente sienten. Esa es la parte más triste de todo lo que pasamos. Por otro lado, desde mi experiencia, las cosas no siempre han funcionado así. Cuando salía con alguien, yo no esperaba que los hombres me invitaran. Nunca lo hice. Generalmente era yo quien daba el primer paso. Les compraba flores o pequeños detalles. Incluso me gustaba organizar momentos especiales, como poner música y pedirles que bailaran conmigo en la cocina. También suelo tener detalles como regalarle cosas personales, por ejemplo, un reloj o unos gemelos. Eso sí, siempre preguntando antes, porque siento que la joyería es algo demasiado personal para asumirlo sin más. En general, trato a las personas como me gustaría que me trataran a mí, a menos que me den a entender lo contrario. Cuando era adolescente, también era bastante directa con los chicos, aunque no siempre tan considerada como ahora. Con el tiempo, especialmente después de trabajar y de haber estado en espacios donde los hombres podían expresarse sin juicio, aprendí mucho sobre necesidades emocionales que muchas veces no se dicen en voz alta. En esos contextos me di cuenta de lo importante que puede ser simplemente ser escuchado, aceptado y no juzgado, algo que muchas personas no suelen experimentar con mucha frecuencia. Nos dicen que hay que ser hombre, tanto hombres como mujeres. Ser hombre no debería tener que ver con reprimir las emociones ni con volverse físicamente amenazante. Ser hombre, eventualmente, siempre ha tratado de amar, de proveer y de proteger a los demás por encima de uno mismo. Nunca entendí cómo la sociedad se confundió con esto, y es un malentendido mortal. Hay una parte de esto con la que no estoy de acuerdo, sobre ellos mismos. Creo que tendríamos un mundo más sano si la gente, incluyendo a los hombres, pudiera encontrar un equilibrio correcto entre cuidar a los demás y cuidarse a sí mismo. Creo que muchos problemas vienen de que los hombres no se ocupan de sus propias necesidades lo suficiente. Por ejemplo, van a desatender sus necesidades emocionales y van a evitar la terapia. Sí, ser hombre se trata de 1. Ser tan ágil como un río caudaloso. 2. Tener la fuerza de un gran tifón. 3. Tener la fuerza de un fuego desatado. 4. Ser tan misterioso como el lado oscuro de la luna. Nunca entendí cómo las mujeres podían decir esto. Es como si esperaran que los hombres fueran mejores que ellas. El miedo a que te acusen de algo tan grave como ser una amenaza simplemente por estar cerca de niños. Un amigo mío me contó una historia de cuando tenía 14 o 15 años. Creció dentro de la iglesia y siempre estuvo muy involucrado en actividades religiosas, grupos juveniles y campamentos. En algún momento, ya siendo adolescente, empezó a hacer voluntariado y trabajaba como consejero en campamentos, pasando mucho tiempo con niños más pequeños. Durante una noche de cine, una niña pequeña le preguntó si podía sentarse en su regazo. Él aceptó sin pensar que hubiera nada inapropiado en ello. Sin embargo, el director del campamento lo apartó después y le explicó que ese tipo de situaciones no eran apropiadas.
Ahora entiendo por qué el director actuó así, y en cierto modo estoy de acuerdo con la precaución. Pero también me imagino lo difícil que debió ser para él, siendo todavía un adolescente, recibir ese tipo de advertencia. En el fondo, él mismo era prácticamente un niño, tanto física como mentalmente. Era como decirle, otros han cruzado límites antes, así que tenemos que asegurarnos de que tú no lo hagas. Scott Galloway ha hablado bastante sobre este tema. En general, muchos hombres jóvenes no tienen suficientes modelos de referencia positivos, porque en cuanto un hombre adulto muestra interés en pasar tiempo con niños o jóvenes, a menudo se asume lo peor de inmediato. Se suele citar, por ejemplo, que hay muchas más mujeres que se registran como voluntarias en programas tipo Big Brothers Big Sisters que hombres, probablemente por este tipo de percepciones y miedos. Al final, puedo entender la preocupación. Pero también es curioso cómo en algunos contextos los padres están mucho más preocupados por este tipo de situaciones que por otros riesgos mucho más comunes, como los accidentes en parques o piscinas. Yo, siendo hombre, visité Japón el otoño pasado con 2 amigos, uno hombre y una mujer, llamémoslos Brock y Nat. Una tarde, paseando por Kioto justo después del atardecer, encontramos un pequeño parque infantil. Nat, entusiasmada, dijo que quería probar los columpios y salió corriendo hacia ellos. Brock y yo nos quedamos en el borde del parque, riendo y hablando de cosas cotidianas, de ese tipo de conversaciones sobre qué divertido sería volver a ser niños. Poco a poco, nos dimos cuenta de algo, éramos 2 hombres adultos de pie cerca de un parque infantil, ya de noche, mientras había niños jugando. Sin decir mucho, nos alejamos unos metros y seguimos caminando por la calle, todavía dentro del campo de visión de Nat, pero ya claramente lejos del parque. Por un lado, soy demasiado grande para disfrutar de los columpios como antes. Por otro lado, incluso si pudiera, probablemente ya no lo haría simplemente por el efecto que tiene ser un hombre en un parque. Y sí, se siente mal.